Check, check, check. ¿Cómo se escucha esto? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas. Estamos esperando a que se sume nuestra participante. Vamos a esperar ahí unos segundos. Estoy acomodando esto. Ahí va, ahí. Buenas, Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. tanto tiempo. Muy buenos los videitos, che. ¿Te Han gustaron? tenido éxito. Sí, sí. Aparte, no sé si te fijas la cantidad de gente que los ha mirado. ¿Sabés que me llamó, o sea, poderosamente la atención, pero para bien, porque está teniendo buena, o sea, hay gente que mira, comenta y nada, el objetivo era ese, ¿Sí? Eli, aportar valor. Sí, sí. No, Eh, tienen buen efecto. Además están buenos. Están, son interesantes y son útiles. Que es lo más Ahí importante. acepto obviamente el feedback constructivo de qué te parece, si algo que mejorarías o desde lo que te gustó hasta que digas, che, capaz yo acá buscaría hacer esto de esta forma o... No, me parecen perfectos. O sea, la verdad, además vos sabés más Python que yo, porque yo sabré de muchas cosas, pero de Python sé poco, ¿no? Entonces, Eh, Sabés que Eli, bueno, nada, la idea un poco de hacer esta entrevista, eh, mi idea es hacer un ciclo en donde vaya invitando a personas con mucha experiencia en la industria, tanto que sepan hacer cosas con Python como que no sepan, y que nos traigan un poco esa expertise y aporten valor a otras personas que o están arrancando, o están en el medio del proceso, o están en un proceso más avanzado. Pero no, yo aprendí en estos años de mi vida que siempre está bueno escuchar a otros y a otras personas, eh, porque se aprende mucho escuchando, ¿no? Las experiencias y quizás algún problema que uno puede estar teniendo de golpe, nada, escuchás que a otra persona que lo pasó o que lo atravesó y que lo superó y te puede desbloquear un momento en el que uno esté atravesando. Así que la idea es eso, que sea bien distendido, que charlemos de algunas cosas que ahora te voy a comentar. Y bueno, personalmente, yo quería arrancar con vos porque fuiste la persona que me motivó a que haga esto cuando hablamos hace ya un par de semanas o meses. Entonces es también a modo de agradecimiento porque me impulsaste y confiaste en mí en aquella vez mm, que habíamos llamado y dijiste, che, acá podés ayudar y la comunidad un poco creo que lo está necesitando. Así que nada, agradecerte también por haberme impulsado, que a veces uno necesita, ¿no? Ese, que venga alguien y te pegue en la espalda que así y te te diga, impulse. sí, 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 sí. total, total, total. Así que nada, si querés contarnos un poco primero, un poco de dónde sos, tu experiencia, y después vamos charlando, nos vamos metiendo en algunas cosas, ¿te parece? Bueno, Dale. bueno, yo soy de Córdoba, Argentina, por si no se nota. Y empecé mi carrera en marketing digital en 2006, trabajando para una empresa de Estados Unidos que se llamaba en ese momento Media 8, después se convirtió en M8. Eh, Previamente yo era secretaria de gerencia, secretaria ejecutiva, era secretaria del cónsul de Israel en Córdoba. Ok. Y sí, y, o sea, lo que me facilitó empezar mi carrera en el marketing digital fue ser bilingüe y que me gusta Internet, que me gustara Internet. Yo en ese momento, esas eran las únicas dos cosas y que era muy curiosa y me juntaba mucho con gente que estaba en lo digital porque me gustaba mucho, ¿no? O Sí, sí, sea, participaba en emprendimientos digitales, pero era porque me gustaba nada más. bien. Inesperadamente terminé en una carrera en marketing digital. Y bueno, fue muy bueno para mí, me cambió la vida, sinceramente. O sea, a nivel económico y a nivel vital también.
mi mejor amigo fue el que me llevó ahí, mi mejor amigo es publicista, actualmente trabaja en Mercado Libre. O sea, digamos, él es más creativo, o sea, digamos, su parte, su expertise va más por lo creativo. ¿Es director Yo creativo? soy como más... No, 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 él es publicista, Ah, ahora ok. está trabajando, Ah, sí, ok. ahora está como project manager en algo de mercado. Ah, ok. Y bueno, nada, empecé a trabajar con ellos. Lo que ellos querían que hiciera era trafficking, o sea, ad operations y traffic. Básicamente, nadie hacía eso acá en Argentina. Ellos, el que lo sabía hacer era el CEO, o sea, el CEO con C, o sea, uno de los fundadores de la empresa. Ese era el que lo sabía hacer, ¿no es cierto? Y bueno, nada, me dijeron, ¿te animas? Bueno, voy a probar, veamos. Y A ver, entonces ¿de qué lo se hice, trata? claro. Era implementar campañas de publicidad, ¿no? O sea, ese era como lo que había que hacer, y en ese momento, te estamos hablando de 2006, que es como un milenio atrás, ¿no? Había, por un decirte, la herramienta que usábamos se llamaba Atlas, que después la compró Facebook. Sí. Atlas es un ad server, ¿sí? Entonces vos subís los ads ahí y le mandas a los publishers los links para que sirva, o sea, eso sirve en los ads, ¿sí? Entonces el publisher lo único que hace es instalar el ad en el sitio, en el lugar donde está en el sitio. En ese momento se usaba mucho iframe, después cambió, pero bueno, era un trabajo muy manual porque no había, después se volvió más, digamos, más automatizado, después apareció DoubleClick, Sí, lo sí, sí. compró Google, y entonces ahí, bueno, también había, o sea, cuando yo empecé en 2006, ad serving era aviso por anuncio, hacer URL por URL, uno por uno. Todo En bien cambio manual. después, todo súper manual, que a mí no me disgusta lo manual en el sentido de que vos aprendés cómo funciona, ¿no? Ujú. Después lo automatizás porque no podés agarrar y estar 1500 haciendo 1500 uno por uno, pero sobre todo para campañas grandes, o sea, si tenés 4 anuncios, todo bien. Sí, es Si parte del tenés, proceso, creo que es parte del proceso de aprendizaje. Primero interiorizarse en algo, hacerlo manual, ensuciarse las manos, y una vez que uno tiene la solución, ya está listo. automatizas. Busco la forma de escalar para aprender otra cosa, ensuciarme las manos con una nueva herramienta, y así uno va creciendo y avanzando, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahí me empezó a gustar el SEO, o sea, el Search Engine Optimization, porque teníamos varios clientes grandes, así estilo HBO, Hertz Rent a Car, todo para el mercado, el mercado americano, norteamericano, Sí. ¿no? En inglés y en castellano, o sea, para hispanos y para Mm. angloparlantes. Y bueno, entonces teníamos un cliente que era una aerolínea, y la aerolínea quería hacer Google Ads. Entonces, con mi jefe que estaba en Miami, dijimos, bueno, hagamos Google Ads, veamos cómo se hace. Entonces ¿Cómo se come esto? nos pusimos a hacer lo de Google Ads. Entonces ahí o sea, yo hasta ahí había usado un montón de ad servers, de buscadores, Sí, sí, sí. imagínate. Vivía buscando cosas en internet, pero desde mucho tiempo atrás. Y bueno, ahí empezamos yo empecé a aprender todo lo que era Google Ads, ¿no es cierto? Que en ese momento también era muy manual, pero fascinante, y también me fascinó lo de los buscadores, ¿no? En ese momento Google era tenía la hegemonía como, pero no como ahora. Todavía estaban Ok. Yahoo, todavía había otros que estaban como en un lugar no tan chiquito como el que tienen ahora, Claro, porque había otros ahora hay un players. montón de, Había claro, otros. ahora hay un montón de otros buscadores, ¿no es cierto? Sí. Pero si vos te vas a trabajar en Estados Unidos o en Canadá, tenés Google y Bing, ponele, y nada más. En cambio, los otros son como muy chiquitos, ¿sí? Bien. Entonces, y bueno, y ponele, si te vas a trabajar a todos los países con lenguas cirílicas, estilo ruso, tenés Yandex,
Ujú. ¿sí? Y Baidu para China, ¿no es cierto? Sí, Ahora, en este momento. Pero, digamos, en ese momento también la hegemonía era de Google, pero había otros ahí dando vueltas que había que ir conociendo y te dabas cuenta de cuál era la ventaja que tenía bien. Google. Y me encantaba o sea, descubrí esto del posicionamiento orgánico, ¿no? Y entonces me parecía súper la relación que tiene con cómo está hecho el sitio, cómo está hecha la página web, Ujú. cómo es, o sea, toda la lógica digamos, de aparecer como resultado de una búsqueda, de que una página aparezca como resultado de una búsqueda, para mí fue súper fascinante. Claro, ¿Sabes, me pareció así. sabes que Eli, perdón, que porque estás diciendo algo que me pasó hablando con otros CEOs y me pasó a mí también, que hay como un momento de epifanía. A mí me pasó exactamente lo mismo. Un día descubrí, o sea, yo vengo más del palo, digamos, primero de la data, hice como el camino inverso, siendo analista de datos, científico de datos, y un día escucho de qué se trata SEO, tenía algo de conocimiento superficialmente hablando, y cuando hago un poquito de doble clic, o sea, mi cabeza fue lo mismo que escribiste vos, fue, hizo, y es como, ok, me volvía loco esto del hecho de pensar cómo posicionar, no podía creerlo, o sea, la cantidad de variables que había y bueno, ahí como que arranqué y me encantó, pero escucho a muchas personas en la industria que le pasó lo mismo, es como ese momento eureka, ¿viste? En el decís, ok, aparece esto Sí, acá. Nada, está buenísimo que lo compartan. sí, y para mí lo otro que me sucedió es cuando vos trabajas en paid media, Sí, ¿no es cierto? Sobre todo para empresas grandes, ves que, bueno, gastan cantidades enormes de plata en paid media, ¿sí? Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que no se den cuenta de que si trabajaran más esta parte de SEO, tendrían que gastar, podrían reducir mucho sus presupuestos de paid media, ¿sí? sí. Bueno, y digamos, la respuesta es, paid media es instantáneo. O sea, vos pagas, aparece. En cambio, SEO es como algo más, ¿viste? No era, y en ese momento era mucho más difícil el tema de las métricas, en el sentido de que la única métrica fehaciente era el tráfico, el origen del tráfico, Sí. pero, por ejemplo, en la parte de conversiones era bastante difícil atribuir las conversiones. Sí, creo que sigue ¿Sí? siendo un problema bastante actual, ¿no? El modelo de atribución, de poder atribuir realmente el trabajo que uno hace porque tienes un modelo que capaz es de las clic y el otro día lo estaba hablando también con un chico. Creo que es un gran problema en la industria en general, ¿no? El de poder atribuir las conversiones a un canal de forma realmente correcta, sabiendo lo que hizo el usuario 3, 4, 5, 6 veces antes de convertir, ¿no? Es como el gran punto de dolor, creo. Sí, y aparte también hay una visión por ahí, o sea, yo también siempre la noté, los seres humanos tendemos, sobre todo los que vivimos en el mundo occidental, ¿no? Tendemos a romper las cosas en partes para entenderlas, ¿sí? Entonces vos tenés una cosa así y entonces, ¿qué decís? Ah, la voy a desarmar para ver cómo funciona, ¿sí? Ese es el pensamiento, ¿no? Desarmamos Total. las cosas, vemos las partes, cómo funcionan y Ujú. tendemos a no volver a juntar las partes, ¿sí? Entonces, como tendemos a no volver a juntar las partes, no le damos el último toque de saber de que esta cosa funcionaría si todas las partes están juntas y hacen cada una lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces no es una sola cosa, sino que es todo junto lo que funciona. Cada una de las partes contribuye, y entonces nosotros podemos ahí inferir qué contribuye para qué cosa, pero todo contribuye. Entonces, en el caso, por ejemplo, de todo lo que es digital, la industria digital, el marketing digital, Internet, eh, la World Wide Web, ¿sí? Vos Ujú. tenés, por ejemplo, vos posicionás, ¿no es cierto? O tenés una campaña, ¿sí? Para una marca cualquiera. Estamos hablando en el caso mío, yo la primera epifanía que tuve fue con marcas enormes y gigantes, ¿no? Sí. Que eran globales.
Entonces, después empecé a ver gente que hacía otras cosas y que eran más chicos, pero ahí en ese momento eran marcas globales. Y vos decís, bueno, no les pido que dejen de hacer paid media, lo que les pido es que hagamos algo en conjunto, ¿sí? Que hagamos lo del posicionamiento orgánico y también hagamos lo de, armemos un plan con todas las partes, no solamente con una sola. Sí, ¿Sí? y ahí quiero hacer un doble clic porque me parece que es importantísimo y que quiero que cuentes si podés esa parte del proceso en la que convences justamente o en la que en realidad tratás de llevar tu punto de vista a mandos más, mandos altos o a alta gerencia y tenés que ir y decir, bueno, ok, están pagando cierta cantidad de plata para tener respuesta instantánea y estoy tratando de mostrarte otra película que te pueda aportar valor. Bajo tu experiencia, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo llevas esa conversación? ¿Cómo lo mostrás? ¿Cómo guías ese camino? En ese, por ejemplo, en ese momento, que yo no sabía mucho tampoco, y eran cosas que yo decía, ay, bueno, si hacemos esto, capaz que pase esto, ¿no? Mm. Entonces estaba en un momento de experimentación. En Media 8 tenía mucha gente súper talentosa, de todo tipo, que éramos pocos, entonces podíamos tener una conversación Sí. interesante. Los clientes no querían, no entendían muy bien la cuestión del posicionamiento orgánico, pero en el caso nuestro, por ejemplo, bueno, qué sé yo, antes de que yo llegara, las URLs de las páginas que se hacían, que se desarrollaban, no tenían en cuenta el posicionamiento. Luego de que yo llegué, las URLs, los nombres de los archivos de imágenes, cómo estaba hecho los metas en las páginas, un montón de elementos de las páginas empezaron a tener estos elementos, tener en cuenta estos elementos, ¿sí? Entonces, esta gente, o sea, ¿quiénes eran? No eran los clientes, eran ahí adentro de la agencia, la Sí, gente que sí. hacía desarrollo, la gente que hacía copy, la gente que hacía, ¿entendés? Todos ellos empezaron a hacer eso, entonces empezó a haber resultados orgánicos, que era como un plus, ¿no es cierto? Ujú. Para los clientes se les seguía ofreciendo todo lo que era paid media. Yo aprendía muchísimo de lo que pasaba cuando no le hacíamos esto y sí le hacíamos, ¿entendés? El meta, por Sí, ejemplo. sí, sí. Entonces los metas. Testeando, testeo. Entonces íbamos viendo, entonces digamos, después yo tuve mi primer trabajo 100% SEO en 2011, después de que me fui de Media 8 justamente porque me ofrecieron ese trabajo. Era para un agente global, una empresa global que hacía eh, ciencias de la vida. Son, hacen instrumentos de medición, Ok, ¿viste? ok. O sea, todas estas cosas que se usan para medir gases en la Tierra, los tomógrafos, todo eso. Hay gente que lo fabrica y vive de eso. Entonces, bueno, yo no me había dado, hay muchas cosas que uno no sabe hasta que lo encuentra. Bueno, yo por supuesto me encontré con esta gente enorme, gigante, son de Estados Unidos, pero tienen en todo el mundo, o sea, venden en todo el mundo, porque es algo que todo el mundo usa, en todos los países del planeta, lo cual es como muy así, ¿viste? Wow. Sí, es wow. Y ellos tenían un sitio en SharePoint, que es un CMS de Microsoft, que Sí. es como bastante complicado y not my cup of tea, pero bueno, hay gente que lo usa. Entonces ellos tenían este CMS, tenían todo este gran sitio gigante en SharePoint y lo querían, la versión de SharePoint que tenían la estaban por deprecar. Ellos la tenían muy customizada y entonces necesitaban migrarla, ¿sí? A una versión nueva, pero no se puede migrar algo tan customizado, ¿no es cierto? No, y un No, sitio así gigantesco, no podés agarrar y apretar el botón migrar, porque se rompe todo, ¿entendés? Y que total. se rompa todo, ¿qué significa? Mucha pérdida de dinero, ¿no? Tiempo y dinero. Entonces, bueno, y además ellos tenían una posición orgánica bastante interesante, globalmente tenían como 4.000 keywords de no marca, no, eran 4.000 keywords y por un decirte era el 40% no marca y el 60% marca. Sí.
posicionando globalmente, ¿no? Dentro de su industria. Y ellos primeros, en la primera página de resultados, en los 4 primeros lugares, qué sé yo. Y eso les traía ganancias. Entonces, bueno, el proceso de migración de este sitio llevó como 1 año y pico, porque fue migración y rediseño. Yo ahora Sí. no aconsejo migración y rediseño. ¿Por qué? Aconsejo. Y porque, bueno, digo, si tenés tiempo lo podés hacer, pero por ahí, por ejemplo, es más limpio hacer una migración y después el rediseño, ponele, es menos complicado, según yo. Bien. Pero bueno, yo hasta ahora siempre las migraciones, me encantan las migraciones, y las migraciones que he hecho han sido migración y rediseño, ¿no? Ujú. Entonces, qué sé yo. No tengo la experiencia de hacer la migración sola de un sitio grande, de sitio chiquito sí, pero de sitio grande, migración y rediseño. Bien. Y como que vienen juntos. En el combo. Y bueno, hice eso, claro, hice eso, y ahí me encantó ese proyecto, y ya después me largué a trabajar como exclusivamente en SEO, o sea, en Search Engine Optimization, exclusivamente empecé a trabajar, hice un poco de App Store Optimization, y después de eso, bueno, ya me dediqué a esto, freelance, bastante tiempo, y después, bueno, trabajé 4 años y pico en Naranja X ahora, cuando ellos empezaron su proceso de transformación digital, Sí. y ahora estoy freelance otra vez. Bien. Ahí, sabés que estuve leyendo algunas notas que te hicieron y que escribiste acerca de Naranja. Me gustaría que capaz nos cuentes un poco, si podés, cómo hiciste ese 0 a 100, y si se puede contar, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Que nos aportes un poco ahí de valor de cómo llevaste algo que estaba en 0 a otro punto, ¿no? Me gustaría que nos cuentes. Bueno, Naranja, no, Naranja tenía una página web, Sí, tenía varias páginas web, y ellos estaban empezando su transformación digital, porque, bueno, estaban empezando a desarrollar su aplicación, ¿sí? Una aplicación para hacer operaciones con la tarjeta de crédito, y además de eso, estaban queriendo ofrecer más servicios. O sea, ellos en ese momento tenían los servicios de tarjeta de crédito, préstamo de dinero y seguros, ¿no? Y descuentos en tiendas, esas cosas. Pero ellos querían acercarse más, o se querían abrir más a la cuestión más banco digital o sí, operaciones sí. financieras, Sí, 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 ¿no? en meterse más en la parte de pelearle, ir acercándose más a los bancos de a poquito, ¿no? Sí, sin ser un banco. O Sí, sea, ellos no claramente. querían dejar, querían digamos, la idea era más, sigue siendo, me parece, más fintech, ¿no? Ese sería como el origen. En el momento que yo entré, eso estaba en el momento 0, no había nada, estaban empezando a desarrollar, estaban empezando a reclutar a la gente. De hecho, fui la primera yo del equipo que no era de Naranja, que hay en el equipo de transformación digital. Y además, bueno, estaban empezando también con metodologías ágiles, todo lo que es la parte de tecnología estaban empezando ahí. Y Fuiste la primera, ¿cuáles eran? ¿no? Entonces fuiste la Yo fui la primera. primera, Bien, la bien. primera que no era de Naranja en el proceso. Y a ellos les aconsejaron, la gente que los estaba asesorando, que eran los Sí. McKinsey Company, entonces ellos eran los que les aconsejaron que tenían que haber alguien que hiciera SEO. Buscaron y me encontraron a mí, o sea. Tiran con la gran Eli. Entonces, ahí, primero que todo, cuando uno empieza con un sitio nuevo, uno hace una auditoría, ¿sí? Por más que a uno le digan hay un montón de cosas que uno quiere saber, pero la auditoría es fundamental. O sea, no hay empezar a hacer SEO en un sitio nuevo sin auditoría. Tenés que hacer una auditoría, ¿no? ¿Para qué? Para saber lo que tenés, lo que no tenés, y cómo vas a empezar a hacer la estrategia, ¿no? Ujú. O sea, si vos no sabes qué es lo que pasa,
¿no? Y no es, otra vez, esta cuestión de uno con la auditoría desarma así, ¿y qué es lo que encuentra? Encuentra las cosas que son fáciles de hacer, rápidas y que tienen un resultado rápido, visible. Después tenés las cosas que son más difíciles de hacer porque tienen un resultado, un impacto grande. Y después tenés las otras cosas que son fáciles de hacer, impacto bajo, difíciles de hacer, impacto bajo. Es una matriz, básicamente. Entonces tenés que, claro, una matriz de priorización. Entonces Ujú. vos tenés que priorizar eso, ¿no es cierto? Y entonces acá, ¿qué es lo que entra? ¿Qué es lo que pasa? Acá vos tenés que hablar bueno, con los que vos no podés hacer todo. Esto es una cosa que ahora está como más normalizada, pero uno desde el mundo del el especialista en SEO, no sabe hacer todo. ¿Sí? Yo no soy DevOps, yo no soy copywriter, no soy diseñadora UX. Sé mucho de esas cosas, ¿sí? Y para mí, página experimental que rompo cada 2 por 3, puedo meter la uña y hacer eso. Pero si yo estoy trabajando para un cliente seriamente, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir gente especializada en Sí, eso. un equipo de ¿Sí? trabajo, básicamente. Exactamente, que haga esas cosas, ¿no? Entonces voy a necesitar colaboración. Entonces no soy yo sola y entonces eso son horas de gente que en teoría también tenía otras cosas que hacer, no solamente SEO, Ok. ¿sí? Entonces, mucha negociación en ese sentido, primero. Y segundo, también está la cuestión de que en general cuando vos haces una auditoría encontrás errores, ¿no? Y hay una mentalidad, sobre todo en cierto tipo de empresas, no en las empresas tecnológicas, ¿no? Yo venía del palo de la tecnología, de las empresas 100% online, y ahí no hay juicios y castigos, ¿sí? O sea, metiste la pata con un cacho de código y se cayó algo, bueno, hay que arreglarlo, listo. No vamos a matar a nadie, no vamos a castigar a nadie, no le vamos a cortar la cabeza a nadie. ¿Te Es das que también, cuenta? sí, creo que también es parte generalmente las empresas que son más tecnológicas entienden que el proceso de aprendizaje es el feedback constante de me equivoco, aprendo, vuelvo a equivocarme, tomo una decisión, o sea, necesitas eso para avanzar y lo más rápido posible. Por eso está el concepto de MVP, ¿no? Me quiero equivocar, salgo a la cancha, me equivoco rápido, tomo resultados de eso, aprendo, avanzo y vuelvo a meterme en ese loop y cuanto más me acerque a darle valor a mis clientes, está perfecto, no hay otro Tal camino, cual. no hay otro camino. Aparte no te equivocas a propósito, te No, claro. equivocas porque calculaste algo diferente y no te salió como te parecía que te iba a salir, pero vos querías que te saliera bien. O Sí, sea, sí. digamos, siempre estás buscando un buen resultado, digamos, pero bueno, errar es humano. Entonces era muy difícil al principio porque ellos tenían una mentalidad de cero error y les resultaba muy difícil eh, admitir errores, Mm, ¿no? Y admitir un error implicaba un castigo. Entonces, bueno, eso fue la primera cosa cultural, ¿no es cierto? Que tuve que, qué barrera vencer. cultural, que vencer. Y después, bueno, el plan también era la cuestión de que en un principio cuando empezamos a adoptar las metodologías ágiles teníamos un sprints de una semana, entonces teníamos la sprint review una vez por semana, ¿sí? Mm, Entonces yo durante semana, y estaban la mesa de directores ahí en las sprint review, ¿sí? Entonces, porque esto era lo nuevo y qué sé yo, y entonces estaban los equipos de pay media, o sea, la gente o sea, todos los otros elementos de lo que era la digitalización. Y bueno, y en las sprint review yo, o sea, todas las semanas tenía que nada, poner la cara de póker y decir, hice esto, hice lo otro, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿no es cierto? Y el objetivo era, primero, posicionar con la palabra naranja sola para Argentina, porque en el resto de los países de Hispanoamérica, si uno googlea la palabra naranja sola, te aparece en primera página la fruta y el color, correcto. generalmente Wikipedia, ¿sí? En Argentina, si uno googlea naranja, aparece ahora naranja X, pero al fin de 2017 empezó a aparecer Mm, naranja.com, la financiera, ¿sí? Bueno, eso fue un trabajo que
me llevó, o sea, fue a hacer toda la parte técnica, había mucho contenido duplicado, todo lo que era meta descripciones, meta titles, todo eso estaba duplicadísimo, las imágenes, no había una sola, había 3.800 imágenes sin texto alternativo. Imágenes que servían, ¿no es cierto? No te estoy hablando de las flechitas. No, sí, sí. Bueno, y así. Entonces, eso. Bueno, nada, o sea, eso, y por el otro lado, todo lo que era la vertical, las verticales de negocio principales sin la marca, o sea, sin palabras de marca, que eran tarjeta de crédito, préstamos y seguros. Seguro de auto, seguro de moto, seguro de los productos de seguros. Y eso también, Otra industria compleja para posicionarla del seguro, ¿no? muy compleja para posicionar, muy compleja para medir las conversiones, o sea, súper compleja. Bueno, pero digamos, lo principal es la tarjeta de crédito, Sí, sí, ¿no? sí. Porque ellos, digamos, tienen 200 sucursales en todo el país, estaban queriendo establecerse más fuerte en Buenos Aires no la conocían, o sea, no tenían un conocimiento de la tarjeta de crédito, y como es una tarjeta de crédito nacional, la principal, la naranja, pero después tiene las internacionales que son naranja Visa, naranja Mastercard, naranja American Express. Entonces también había que hacer conocer estas cosas, ¿no? Y los productos tarjeta de crédito tenían una sola página que tenía en el centro un carrusel en flash, que no lo lee el bot de Google, ¿sí? Y que había que cambiar. Entonces, yo tuve, durante ese tiempo, también es un karma de los que hacemos Search Engine Optimization, optimización o posicionamiento web, que es que vos encontrás esas cosas y no querés encontrar al que tuvo la idea de eso, lo querés cambiar, ¿sí? Entonces, uno no anda buscando los errores para decir, ¿quién hizo esto? Sino, queremos cambiar esto. ¿Sí? Total. O sea, esto no es correcto o no es lo mejor, queremos cambiarlo. Entonces, bueno, ahí también grandes conversaciones, cuando yo planteé que había que tener una página para cada tarjeta y una página distribuidora de todos los productos de tarjeta de crédito, o sea que había que crear 4 páginas nuevas sobre eso. No, fueron muchas conversaciones porque más allá de todo lo legal que tenés que aprender de cómo se informa este tipo de producto, cada producto tiene ¿cómo se llama? Su cuestión legal, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de productos financieros que hablar de, qué sé yo, o sea, otra cosa, ropa. ¿Entendés? Sí, O distinto. sea, la lógica de posicionamiento sigue siendo la misma cuando uno hace el keyword research, tiene la misma lógica, ¿no es cierto?, que es la de llegar a los usuarios que están buscando esta información y ofrecerles la mayor información y la mejor información y preocuparse de qué es lo que necesitan saber los usuarios, que es lo que están preguntando, pero la lógica de cómo se dice y de qué cosas legalmente se pueden decir y qué otras no, y qué cosas se puede prometer y qué cosas no, son, digamos, bueno, detalles importantes. Así que, bueno, el tema de armar la familia de palabras claves y el tema de posicionar para tarjeta de crédito, y el tema de que desde cero, desde no posicionar, a llegar a la primera página de resultados y al primer resultado, que en 2018 llegamos al primer resultado así. Y además Ahí también, todos habrán dicho, ah, ok, esta persona que me hablaba de... ah, esto es lo que nos no, estaba sí, diciendo Eli, ¿no? tuve suerte porque en la mesa de directores había un par que me tenían fe, ¿sí? Entonces, y que me tuvieron paciencia con lo que yo estaba haciendo. Eso es clave. Y Eso, sí, y una eso es vez que, clave. sí, tenés que tener a alguien que te defienda, ¿no? O sea, yo como mujer también, o sea, yo tengo
en empresas así grandes, ¿no? En empresas chiquitas no tengo problema. Mm. Pero en empresas grandes así, yo necesito tener 1 o 2 defensores en los altos mandos, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, a veces, cuando tengo algunas ideas, necesito un caballero de brillante armadura. Okay. O sea, ¿Cómo sería eso? El caballero de brillante armadura es literalmente un caballero. Sí, porque yo soy mujer y soy de marketing y no soy programadora. Y entonces, ¿por qué vengo a decir esto de JavaScript? O sea, Claro. entonces me hace falta algún geniecillo, hombre, que sea mi caballero de brillante armadura. Yo encontré varios en naranja, sí. Uno de ellos era un DevOps así, súper genio, ¿no? Obviamente congeniamos, o sea, la primera cosa es que vos te llevas bien. Yo estoy acostumbrada a llevarme bien con la gente que trabajo. No te podés llevar bien con todos, porque es una Somos utopía humanos. eso. Somos humanos, pero en general el trabajo más fructífero uno lo hace llevándose bien Sin con lugar a otros. dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, digamos, ¿yo por dónde me llevo bien yo con la gente? Yo me llevo bien por el lado nerd. O sea, yo no tomo alcohol, no salgo de noche, o sea, me gusta jugar al rol, me gustan las series de televisión y los libros, o sea, soy muy nerd. Y entonces yo, digamos, ¿cómo me llevo bien? Con eso, con esa parte, ¿no? O sea, con esa parte me súper divierto. Por eso, ¿sí? por eso congeniamos rápido. Claro, ¿entendés? Nerdismo, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, nada, o sea, uno encuentra eso, encuentra pares en este tipo de cosas, y generalmente cuando vos estás haciendo este trabajo es porque te gusta y porque realmente a mí me divierte muchísimo. Cuanto más problemas tengo, más desafíos, me resulta más interesante, ¿no? O sea, yo no quisiera que todo fuera fácil, así. O sea, siempre el desafío es como lo que más te da, ¿viste? Esto de agarrar y decir, oh, wow, entonces, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, entonces nada, o sea... Te definirías como una persona que le gusta resolver problemas, ¿no? Que le gusta solucionar los quilombos que hay por ahí y claro, dejar que las cosas exacto, estén me más lindas, encanta. ¿no? ¿Te gusta Me eso? encanta. ¿Saben Me gusta eso. está escuchando y ahí tiene algún problema? Ya saben a quién traérselo. Tal cual. Bueno, la cuestión es que, nada, a todo esto había objetivos de negocio, había objetivos de ventas, ¿sí? Entonces íbamos haciendo cosas, y hubo momentos en los cuales se pudo probar, por un decirte, bueno, qué sé yo, un hito fue vender 15.000 tarjetas orgánicamente, no orgánicamente, sino de manera, ¿cómo se llama? Online, Sí. o sea, combinados, orgánicos y paid, ¿sí? Esto fue en, no sé, 2018, ponele, finales de 2018. Después, en 2019, hicimos la migración, porque antes el sitio estaba hecho en PHP, en un desarrollo propio, y después eligieron Contentful, ¿sí? Que es un CMS que está muy basado en JavaScript. Ahí apareció mi caballero de brillante armadura, que me ayudó. Sí, porque JavaScript tiene problemas con todo lo que es renderizado. Entonces, y el renderizado es, o sea, hay que resolver temas. No hay una solución única, uno. Y dos, hay que resolverlo al tema. Cada vez que Angular, que había una actualización de Angular, se rompía el renderizado. Y entonces había que ponerle trabajo a eso, ¿no? Sí. Y ahí, Entonces, bueno. porque me quedé pensando en algo de lo que venís contando, y da la sensación de que a veces uno se olvida, pero además de los skills técnicos que pueda tener, está el arte de hacer que las cosas pasen, ¿no? Y de trabajar con otros humanos. Y fíjate que siempre las trabas eran esas, no eran técnicas, no era hacer un research, no era entender dónde está el problema. El arte era cómo hago que las otras personas entiendan que lo que les estoy diciendo va realmente a solucionar. ¿Cómo hago para
de golpe encontrar una persona que me acompañe y que me apoye, dependiendo de la situación que cada uno esté. Y creo que eso pasa en cualquier situación en la que uno se Sí, encuentre con cualquier tipo de no, cliente, en sí. relación de dependencia, trabajando como freelance, no importa, pero no tiene que desarrollar, creo, esa habilidad de, bueno, ok, sé cómo se solucionan los problemas, ahora tengo que poder mostrar de alguna forma cómo esto va a generar un impacto positivo, ¿no? Sí, a mí me sirvió muchísimo la comunidad SEO. O sea, yo en 2017 fui al SEO Day. En el Mm. SEO Day eh, estaban los de Mercado Libre, estaba Gastón Riera, ¿sí? Que fue el primer SEO que habló de algo que a mí me estaba costando mucho en ese momento. Entonces ellos estaban hablando de la posibilidad de que SEO, en vez de estar en marketing, estuviera en producto. ¿Sí? Por una cuestión de que había un montón de cosas técnicas que hacían falta de agregar en todo lo que era el backlog, ¿no es cierto? Y que tenía mucho que ver con producto, ¿no? O en cálculos, por ejemplo, de ellos tienen más de 20 millones de páginas por país, o sea, bestiamente grandes. Sí, 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 sí. Entonces había un montón de cosas que tenían que solucionar, por ejemplo, con data science o sea, con algún tipo de manejo de eso. Y bueno, y Sí, sí. hablaba mucho de esta cuestión de cómo convencer a los otros, cómo hacer para demostrar el valor del SEO, ¿no? Entonces a mí eso me... Y después, por ejemplo, fui a otro evento donde también estaba Gastón Riera, que se llama SEO Camp, ¿sí? Ujú. Y ahí, en ese, estaba Gastón Riera, ahora está como CEO en Envato, en Australia, se fue a Australia y Bien. está ahí. Y, y él ahí, por ejemplo, hablaba de cómo mostrar el valor de SEO y cómo trabajar en conjunto con Paid Media, específicamente con Google Ads, SEO y Google Ads, ¿sí? Y mostraba métricas, mostraba muy nerd todo, pero súper Bueno, útil, pero ¿no? es importante y acá ya me pongo también en el rol de data scientist, ¿no? En- Cuando uno va con datos a respaldar cosas, va con hechos, entonces hecho mata todo. Y ahora después quiero que nos metamos un poco también en el tema de la data y que nos des tu perspectiva, pero creo que es importantísimo poder tener la capacidad de mostrar con datos lo que uno está haciendo, y ya sea con visualizaciones o con análisis, ¿no? Porque es la forma que uno tiene también de convencer a los otros de lo que Sí, está bueno, haciendo. también está la cuestión de que con SEO, por ejemplo, ponele con Google Ads o con Facebook Ads o con Twitter Ads o con LinkedIn, todo lo que sea paid media dentro de lo que es Internet es 100% medible, ¿sí? Entonces, vos con SEO, con orgánico, no tenés tan el 100% medible porque no tagueas nada. O sea, No, no, sí, sí. básicamente hay un montón de cosas que haces. Entonces, vos ahí tenés o sea, hay esta ley que dice correlación no indica causalidad, ¿sí? Entonces, vos podés hacer correlación de cosas y ¿cómo probás que esto influyó acá si no tenés la forma, la forma, digamos, normal en que se miden las cosas? Entonces yo, por ejemplo, mi correlación y causalidad era ver si los eventos, o sea, por un decirte, descubrí que cada vez que hacíamos una campaña con email marketing sobre cierta cosa determinada, teníamos un pico de búsquedas y de conversiones orgánicas de eso particular. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, la primera vez que pasó fue correlación no implica causalidad o coincidencia. Salió justo todos los emails salió la campaña de email marketing y justo salió la campaña de email marketing y a esa hora y ese día y en ese fragmento de 2 horas hubo este pico orgánico sobre eso mismo. Entonces, o sea, ¿qué esto qué quiere decir? La gente abre el mail y después va y busca en Google. Bueno, esto fue una vez, después lo empezamos a hacer a propósito. Había que testear. Entonces, claro, entonces lo hacíamos a propósito y, oh, sorpresa, pasaba, ¿entendés? Entonces empezamos a manejar eso. Después otra vez, algo absolutamente más loco, vimos una presentación de Google, porque por ahí yo tengo ideas que son aparentemente descabelladas. Algunas son descabelladas de verdad y otras son aparentemente descabelladas. Y
Y bueno, y hasta que encuentro quién me hace el eco de eso, teníamos una campaña en radio, ¿sí? Sobre préstamos. Una campaña en radio sobre préstamos, que unos anuncios radiales. Salieron los anuncios, yo buscaba siempre los picos, ¿viste? Y aparece un pico, y yo no habíamos hecho nada digital. Yo empecé a preguntar, ay, email marketing, ¿salió algo de email marketing? No, qué sé yo, entonces a ver qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y resulta que había pasado esto de este anuncio en la radio que justo había salido ese día. Ya lo Qué habíamos casualidad, tenido cuando... qué casualidad, ¿no? Ah, casualidad, ¿viste? Igual ya lo habíamos tenido cuando empezamos en 2017, teníamos un PNT, que es como una especie de pequeño anuncio televisivo, Sí. en el programa de Tinelli a las 11 de la noche. Y él nombró tarjeta de crédito naranja ese día, a esa hora, y hubo un pico ahí, ¿no? La gente con el celular, me imagino, explotando todo. Es que todo, o sea, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que tenemos el celular en la palma de la mano, ¿sí? Entonces, vamos por la calle, en el colectivo, por ejemplo, mirando por la ventanilla, vemos un cartel de vía pública y existe la muy cierta posibilidad de que busquemos eso, ¿sí? De que lo googleemos. Entonces, no es que la Internet está aislada del mundo donde vivimos. ¿Es difícil de medir? Es difícil de medir. Pero ¿qué podemos hacer? Prestar atención, ¿no? O sea, Sí, vamos sí. a salir con estas cosas, prestar atención a ver qué está pasando en todos los otros canales, o sea, cómo influencian estos otros medios que son difíciles de medir, ¿no es cierto? Con decir, bueno, tal día a tal hora hicimos esto, o tal día a tal día salimos con los vías públicas, empapelamos la ciudad. ¿Hubo alguna repercusión en la internet? Por supuesto que sí. O sea, Para algo lo haces también, ¿no? claro, por supuesto que sí, pero generalmente lo que se hace es, sobre todo en estas cosas, que son tan difíciles porque se miden por audiencia y que necesitas una empresa que haga las métricas de las audiencias y que haga las encuestas y qué sé yo, hay otro eco, hay otro efecto, que es ese efecto, el efecto que sucede, que si, cuando lo hicimos, qué cosas pasaron, más allá de las que nosotros preveíamos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo, yo vi un programa un curso de Google, no era un curso, es una presentación de, no sé, de algo de fin de año, alguna cosa de eso, una serie de presentaciones, y había una presentación fantástica que hablaba de combinar medios, ¿sí? Y entonces Bien. habían hecho unos experimentos con empresas grandes, ¿no? Que combinaban medios digitales pagos, específicamente Google Ads, con televisión, radio y otros medios, ¿sí? Hacían Muy medida, o sea, toda la conexión para realmente entender el impacto que, digamos, estás teniendo, ¿no? claro, hicieron un experimento de 6 meses, ¿sí? Y entonces mostraron los resultados de esos experimentos y decían cómo había una influencia imposible de negar Sí. entre trabajar de esta forma, con todas las partes trabajando al unísono, ¿no es cierto?, que trabajar uno por cada lado, con todo separado, ¿sí? Bueno, ese tipo de ideas, esas son mis ideas descabelladas, porque sobre Está todo bien, bueno. Está bien, en las bien. empresas hay departamentos de cosas, ¿sí? Entonces Pero todo el mundo pertenece a su equipito. Entonces, es juntar todo. está bien, ¿no? Está bien, igual es parte, Einstein decía, si querés cambios diferentes tenés que hacer cosas, ¿no? Distintas, si siempre hace lo mismo, o sea, parte también de tener estas ideas es lo que generan los cambios, así que tienen que existir para que haya cambios, si no todo el mundo hace lo mismo y estamos siempre parados en el mismo lugar sin tener resultados, así que nada, son ideas locas, pero ideas locas que se necesitan. Alguna quizás sea muy descabellada, pero bueno, nada, es así, cuando uno tiene ideas, van a haber algunas que sean más y menos locas que otras. Pero nada, yo banco esa postura. Eh, Cheli, ¿sabes qué te quería preguntar? Con respecto también a lo que me venías contando y toda tu experiencia, que por Dios, sí que tenés experiencia y podés, sé que
podés contarnos todavía más cosas. Si te pasó quizás a lo largo de estos años, cuando tenías que defender trabajos, proyectos, o cuando tenías tareas habitualmente, si de golpe te encontrás con problemas del tipo de, che, tengo muchas cosas que hago que son repetitivas, ahora te digo por qué voy por ahí. O si te pasaba que quizás, vos en el momento me has contado que has hecho una tecnicatura, creo, ¿no? En programación, Sí, hice una tecnicatura en algún momento. O sea, en la UTN. siempre tuviste el bichito ahí como bien nerd de programar y de codear. Sí. ¿Sentiste que en algún momento quizás tener un poco más de conocimiento o profundizar en eso te podría haber ayudado en algunas situaciones? Sí, en realidad, o sea, a ver, siempre tuve, afortunadamente desde 2006 para acá, nunca paré, o sea, nunca paré así, y siempre tuve como mucho laburo y ponele, qué sé yo, me encantaría aprender Python, ¿no es cierto? Pero siempre me encontraba con alguien que sabía más que yo y entonces yo podía trabajar con esa persona. O sea, la otra cosa que yo aprendí durante todo este tiempo es que uno no tiene que ser especialista en todo. Entonces, y que no, yo no tengo problema en pedir ayuda, ¿no? O sea, me fascina que haya alguien que sepa más que yo y que lo sepa hacer. Entonces, digamos, ¿cuál es el tema? El tema es que el otro tiene su laburo, tiene su backlog, tiene sus cosas que hacer, qué sé yo. Entonces, que en las empresas sobre todo, hay que encontrar una manera de poderle justificar a los jefes de que Total. esa persona está trabajando en esto y que va a tener un resultado. Sí, obviamente el resultado está finalmente en más conversiones, más visibilidad, mejor posición, o sea, eso lo tenés que medir y tenés que agarrar y tenés que saber que si vos pediste que te arreglen el renderizado y que vino alguien que sabía mucho más JavaScript que vos y que vos le explicaste solamente lo que dice Martin Split y lo que está en la parte en las explicaciones de Google, del blog para desarrolladores, esa persona usó horas de su vida justificadas, no en escondidas de su jefe, para arreglar el renderizado, y cuando el renderizado está arreglado y subimos de posición otra vez, hay que agradecer Total. públicamente a la persona que se quemó las pestañas resolviendo esa cosa compleja. Es lo mismo que con la cuestión de los datos y de Python, ponele. O sea, yo quise aprender yo, pero nunca tenía tiempo para agarrar y para decir, ay, me pongo a aprender Python y empiezo a hacerlo. No tenía tiempo, no tengo paciencia, o sea, y siempre tengo otra cosa que hacer, nueva, ¿sí? Entonces, es como que lo dejo, lo procrastino. Y, claro, y hay otra gente que hace mucho tiempo que está haciendo esto y que lo hace bien, entonces es gente con la cual yo me puedo sentar y le puedo decir, ay, sería buenísimo que hiciéramos esto, ponele tus videos. ¿Por qué me Sí, gustan tus videos y por qué los difundo? Porque me parece recontra útil, ¿sí? O sea, me parece útil y me parece útil no solamente a nivel, ay, a mí me gustaría aprender a hacerlo y lo haría. También me parece útil a nivel, si vos estás trabajando en un lugar donde hay alguien que tiene esa expertise, decirle, mira lo que hizo este chico. Este chico hizo esto de las palabras claves o esto, qué sé yo, y a nosotros nos vendría súper útil. ¿A vos te parece que lo podés hacer? ¿Sí? ¿Lo podremos hacer? Lo probemos, ¿sí? O sí. hagamos algo parecido, ¿no? Entonces, para mí eso, o sea, mi exploración de todo lo que es gente que presenta cosas nuevas, yo sigo a uno que se llama Kevin Indig, ¿no? Me encanta una teoría que tiene él sobre interlinkeado interno de sitios. No es simple, ¿no es cierto? Lo voy a seguir. Pero, No lo conocía, lo voy a seguir. bueno, entonces, y es recontra piola, interesantísimo, o ponele a Aleida. Aleida presenta cosas que son complejas, digamos por ahí, de cómo hacer cosas, y para mí es súper útil para aplicar en lo que uno está haciendo. O sea, a mí lo que me pasa es eso. Entonces, a nivel grandes volúmenes de datos, sobre todo si vos tenés un sitio grande, ¿sí? Bueno, en el caso de Naranja ahora son 10 millones de clientes, ¿sí?
Entonces es mucha gente. Es mucha gente haciendo cosas. Y es mucha gente que hace cosas y que vos podés usar los datos Total. para poder llegarles de una forma mucho más útil, ¿sí? Una forma, porque el tema de usar los datos es poderle dar a las personas lo que estén buscando. Entonces, digamos, o sugerirles algo que te parece que a lo mejor les vendría bien, Sí, ¿no? sí, Ese sí, sería sí. como el... Sí, es que de hecho también, bueno, por ejemplo, yo otra hablaba con una chica y me decía que tenía un problema, tenía que trabajar con un cliente que, con respecto al mundial, ¿no? Tenía que acceder a información quería acceder a información de Google Search Console de los últimos 3 4 años y, por ejemplo, no podía hacerlo porque naturalmente solo te permite ver los 16 meses. Y de golpe, yo ahora voy a estar subiendo un video de eso, con Python uno puede agarrar, bajarse la información, guardarla en una base de datos y dentro de 3 4 años podés explotar esa información y verla encima de una manera mucho más granular. Yo lo que veo también a veces en la industria es que muchas veces uno no tiene, si labura independiente o en los equipos donde está, también en las empresas, los equipos de datos todavía no llegaron con mucha fuerza. Capaz un banco lo tiene, una industria financiera lo puede tener, una de seguros, Sí, pero a veces pasa que no tenés un científico o un analista de datos, ni siquiera hace falta ser un científico, alguien que... Entonces estás vos solo, vos sola, con tus problemas de donde tenés que resolver, por ejemplo, en automatización. Y a mí, el espíritu de los videos que hago, o por lo menos lo que a mí me mueve, es el tiempo. O sea, para mí lo más valioso que tengo en la vida es el tiempo. Tiempo para ir al parque con mi perra, tiempo para leer un libro, para sí, hacer deporte. Entonces, que de golpe uno esté, no sé, 8 horas, 10 horas en hacer una tarea, que capaz con Python, yo te dejo un script en un video, vos lo podés aprender y lo podés replicar, y pasás de 10 horas a 5 minutos, y eso lo multiplicás encima en todo un año, eso es para mí el punto de difundir, sí. que lo empecé No, a y ver que no, también. y también está la cuestión de que para mí una cosa importante de que vos haces y que mucha de la gente que difunde su conocimiento online lo hace, es que muestran que es posible de hacer. Obvio, obvio que O sí. sea, que la curva de aprendizaje no es tan, o sea, que no es no es tanto tiempo para aprender esto y que se puede hacer, que lo podés hacer, ¿sí? Es uno de los Entonces, beneficios. Es uno de los ese sería como el punto, porque por ahí, qué sé yo, saber que no es rocket science, o sea, saber que, exacto. ¿entendés? Saber que sí, tenés que saber algunas cosas, tenés que haber aprendido algunas cosas y que cuando más haces, más te sale, mejor te sale, como todo. Pero sí, o sea, para mí eso es lo valioso de que vos difundas. Y por otro lado, no hay gente que se dedique, no hay suficiente gente que se dedique a los datos. Bueno, ahí Hacen falta. te quería preguntar, porque también y hablar un poco, traerlo a Hamlet Batista y a algunas personas que quizás en el mundo que cuentes también tu perspectiva de cómo lo ves, porque hay en España, bueno, está Daniel Heredia, que también lo voy a estar entrevistando, Dani, está Alex, hay algunas personas que tratan de difundir cosas con Python y enfocado al mundo de SEO, también hay un canadiense que ahora no me sale el nombre, hay algunas personas que lo están haciendo. Y yo también un poco me puse a investigar y, y lo que me pasó, por ejemplo, es que en español no había conocimiento No, con respecto el a... castellano, todo lo que no, todo lo que es castellano español, o sea, yo, mi fuente principal Sí, es el inglés. de conocimiento fue todo el mundo global en inglés. Cuando llegué a Naranja, lo primero que me dijeron, después cambiaron, ¿no? Pero en ese momento fue, en Naranja no hablamos inglés. Claro, porque yo todos mis orígenes de datos eran en inglés. Sí. Claro, me cortaron la cabeza, ¿entendés? Me dijeron, en Naranja no hablamos inglés, hablan Ok, castellano. ok. Tráenos cosas en castellano. Y por suerte lo tuve a Sergio Cimarro Villalba, que es de España, que los McKinsey lo consiguieron para que fuera mi asesor, y ahí conocí todo lo que es el universo del SEO en España, en castellano, ¿sí? Es muy Y fuerte. después, bueno, claro, entonces, bueno, y ahí vos tenés gente que es valiosa y que está, pero, o sea, en mi humilde perspectiva, los que están en inglés son como más avanzados. Sí, 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 sí. Yo Voy de a hecho... tener que irme en este momento porque tengo otra reunión ahora a las Nada, 12.
Por favor, Eli. Nada, para terminar, quizás algún consejo que le quieras dejar la data pregunta, algún consejo que le quieras dejar a las personas que te están escuchando y que te van a estar viendo, el que quieras. Curiosidad. Sigan la curiosidad y bueno, SEO es curiosidad y trabajar mucho y si te gusta, te hace muy feliz. Me encanta. Así Gracias, Eli. que, Gracias. bueno, Gracias por haberte sumado gracias. y nada, estamos hablando. Un beso grande. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau. Bueno, esta fue la primera entrevista con la gran Eli. Nada, espero que si les haya aportado valor, como siempre, lo compartan y que le den like al video. La idea es hacer una ronda de entrevistas a lo largo de las distintas semanas bueno, nada, a ver si uno puede de alguna forma aportar valor con respecto a la data, con respecto al SEO. Así que, nada, si querés suscribirte al canal y difundirlo nuevamente, te agradeceré un montón. Y nos estamos viendo en algún otro video o en alguna próxima entrevista. Gracias.